La complejidad y la autoorganización en la física. Un viaje a través del orden emergente. La pregunta de cómo el orden puede surgir de la complejidad es una de las más fascinantes de la ciencia moderna. En la física, el estudio de la complejidad y la autoorganización ha revelado un universo donde sistemas aparentemente aleatorios pueden dar lugar a estructuras y patrones sorprendentemente ordenados. Este ensayo explorará las ideas centrales detrás de estos conceptos, examinando cómo se manifiestan en diversos fenómenos físicos y cómo desafían nuestra comprensión tradicional del orden y el caos. La naturaleza esquiva de la complejidad. La complejidad física es un concepto escurridizo que desafía las definiciones precisas. Se caracteriza por la presencia de múltiples componentes interconectados que interactúan de manera no lineal, dando lugar a comportamientos emergentes que no pueden ser fácilmente deducidos de las propiedades individuales de sus partes. La complejidad física se encuentra en sistemas como los fluidos turbulentos, los sistemas climáticos, las redes neuronales y los sistemas biológicos. Autoorganización, el surgimiento del orden. La autoorganización es un proceso fundamental en la complejidad física. Se refiere a la capacidad de los sistemas complejos para generar orden y estructuras a partir de interacciones locales entre sus componentes. Este orden no es impuesto desde el exterior, sino que emerge espontáneamente a través de la interacción dinámica entre las partes del sistema. Ejemplos de autoorganización en la física. Cristalización. La formación de cristales es un ejemplo clásico de autoorganización. Las moléculas individuales se autoensamblan en estructuras ordenadas y repetitivas, como los copos de nieve, debido a las interacciones atractivas entre ellas. Convección. En un fluido calentado desde abajo, las moléculas de fluido calientes y menos densas suben, mientras que las más frías y densas descienden. Este proceso crea patrones de convección ordenados, como las células de Bénard, que surgen espontáneamente sin necesidad de un control externo. Formación de galaxias. La estructura a gran escala del universo, con galaxias agrupadas en cúmulos y filamentos, se cree que es el resultado de la autoorganización de la materia oscura y la materia bariónica durante la evolución del universo. Implicaciones de la complejidad y la autoorganización. La complejidad y la autoorganización tienen profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo. Desafían la visión tradicional de la física basada en sistemas simples y lineales. Además, sugieren que el orden y la complejidad no son necesariamente opuestos, sino que pueden coexistir y emerger a partir de la interacción de sistemas complejos. Desafíos y oportunidades. El estudio de la complejidad y la autoorganización en la física aún se encuentra en sus inicios. Hay muchos desafíos y oportunidades para la investigación futura. Algunas áreas de investigación incluyen desarrollo de modelos matemáticos y computacionales para describir y predecir el comportamiento de sistemas complejos. Investigación de la relación entre la complejidad y la información en sistemas físicos. Exploración de las implicaciones de la complejidad para la teoría de la información y la computación cuántica. Conclusión. La complejidad y la autoorganización son conceptos fundamentales en la física moderna. Revelan un universo donde el orden puede emerger espontáneamente de sistemas complejos y dinámicos. El estudio de estos conceptos nos ayuda a comprender mejor la naturaleza del universo y a desafiar nuestras visiones tradicionales del orden y el caos. La investigación futura en este campo promete desentrañar aún más los misterios de la complejidad y la autoorganización en la física, y abrir nuevas vías para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Qué ejemplos de autoorganización física hay en la naturaleza? La naturaleza está repleta de ejemplos fascinantes de autoorganización física, donde el orden surge espontáneamente de la interacción de componentes individuales. Aquí te presento algunos ejemplos. 1. Formación de cristales. Cristales de hielo. Los copos de nieve son un ejemplo clásico. Las moléculas de agua se autoensamblan en estructuras hexagonales repetitivas debido a las interacciones entre ellas. La simetría y la belleza de los copos de nieve son un testimonio de la autoorganización. Cristales de sal. La sal de mesa, NaCl, se cristaliza en una estructura cúbica, donde los iones de sodio, Na y cloro, Cl, se alternan en una red tridimensional. La formación de estos cristales se debe a la atracción electrostática entre los iones. 2. Patrones de convección. Células de Bénard. Cuando se calienta un fluido desde abajo,
las moléculas calientes y menos densas suben, mientras que las frías y densas descienden. Este proceso crea patrones de convección ordenados, como las células de Bénard, que surgen espontáneamente sin necesidad de un control externo. Nubes cumulus. La formación de nubes cumulus es otro ejemplo de convección. El aire caliente y húmedo se eleva, se enfría y condensa, formando nubes con una forma característica. 3. Sistemas biológicos. Crecimiento de plantas. Las plantas crecen hacia la luz, un comportamiento que surge de la interacción entre la luz y las hormonas de crecimiento. La disposición de las hojas y las ramas en una planta también es un ejemplo de autoorganización. Enjambres de insectos. Los enjambres de abejas, hormigas o langostas muestran comportamientos complejos que surgen de la interacción entre individuos. Las decisiones colectivas, como la búsqueda de alimento o la construcción de nidos, se basan en la interacción simple entre los individuos. 4. Fenómenos atmosféricos. Huracanes. La formación de huracanes es un proceso complejo de autoorganización que involucra la interacción del aire caliente y húmedo sobre el océano, la rotación de la Tierra y la fuerza de Coriolis. El Niño. Este fenómeno climático global es un ejemplo de autoorganización en el sistema climático. Se caracteriza por cambios en la temperatura del agua en el Océano Pacífico ecuatorial, que afectan los patrones climáticos en todo el mundo. 5. Sistemas químicos. Reacciones de oscilación de Belousov-Zhabotinsky. Esta reacción química produce patrones espaciales y temporales ordenados que se desarrollan espontáneamente a partir de una mezcla inicial de reactivos. Formación de patrones de Turing. Estos patrones surgen de la interacción entre diferentes sustancias químicas que difunden a diferentes velocidades. Se han encontrado ejemplos de patrones de Turing en la piel de los animales y en las plantas. Estos son solo algunos ejemplos de autoorganización física en la naturaleza. La autoorganización es un principio fundamental que opera a través de escalas de tamaño y complejidad, desde los cristales hasta los sistemas climáticos. Este fenómeno desafía nuestra comprensión tradicional del orden y el caos, y nos recuerda que la naturaleza está llena de procesos complejos y dinámicos que generan orden de manera espontánea. ¿Qué otros ejemplos hay en la naturaleza? Claro que sí. La naturaleza está llena de ejemplos sorprendentes de autoorganización. Aquí te presento algunos más. 1. Formaciones geológicas. Cañones. La erosión del agua a través de las rocas crea cañones con formas impresionantes. La interacción entre el flujo del agua, la resistencia de la roca y el tiempo da como resultado estos paisajes. Dunas de arena. El viento modela la arena en dunas con formas y patrones que se autoorganizan. La interacción entre el viento, la gravedad y la arena crea estas estructuras. 2. Sistemas biológicos. Formación de tejidos. Las células individuales se autoensamblan en tejidos y órganos con funciones específicas. Las interacciones entre las células, las señales químicas y las fuerzas mecánicas dan como resultado la formación de estructuras complejas como el corazón, el cerebro o los pulmones. Migraciones de animales. Las migraciones de aves, peces o mamíferos son ejemplos de autoorganización a gran escala. Los animales se coordinan para viajar largas distancias, aprovechando las condiciones climáticas y los recursos alimenticios. 3. Fenómenos atmosféricos. Tornados. La interacción entre el aire caliente y húmedo, el aire frío y seco y la rotación de la Tierra crea tornados, que son columnas de aire rotatorias que se autoorganizan. Rayos. Las descargas eléctricas en la atmósfera, conocidas como rayos, se autoorganizan a partir de la acumulación de cargas eléctricas en las nubes. 4. Sistemas cosmológicos. Galaxias. La distribución de galaxias en el universo no es aleatoria, sino que se organiza en cúmulos, filamentos y vacíos. Este orden a gran escala se cree que es el resultado de la autoorganización de la materia oscura y la materia bariónica durante la evolución del universo. 5. Sistemas sociales. Ciudades. Las ciudades son sistemas complejos que se autoorganizan, con patrones de crecimiento y desarrollo que surgen de la interacción entre los individuos, las empresas y las instituciones. Redes sociales. Las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram son ejemplos de autoorganización a gran escala, donde los individuos se conectan y forman relaciones que dan como resultado estructuras complejas. Estos ejemplos muestran que la autoorganización es un principio fundamental que opera a través de diferentes escalas y niveles de complejidad.
Desde la formación de cristales hasta la estructura del universo, la naturaleza está llena de sistemas que se autoorganizan, desafiando nuestra comprensión del orden y el caos. Recuerda que la autoorganización no significa que todo en la naturaleza sea perfecto o predeterminado. La autoorganización es un proceso dinámico y adaptable que puede dar lugar a estructuras ordenadas, pero también a estructuras caóticas o impredecibles. ¿Existen ejemplos de autoorganización en el mundo microscópico? Sí, existen muchos ejemplos de autoorganización en el mundo microscópico. De hecho, la autoorganización es fundamental para la vida misma. Aquí te presento algunos ejemplos. Autoensamblaje de proteínas. Las proteínas son moléculas complejas que se pliegan en formas tridimensionales específicas. Este proceso de plegamiento, conocido como autoensamblaje, es esencial para la función de las proteínas y ocurre a nivel microscópico. Las proteínas se pliegan en estructuras complejas que les permiten interactuar con otras moléculas y realizar funciones específicas dentro de las células. Formación de membranas celulares. Las membranas celulares son estructuras esenciales que delimitan las células y regulan el paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera. Estas membranas se forman a partir de lípidos y proteínas que se autoensamblan en una bicapa lipídica. Replicación del ADN. El ADN es la molécula que contiene la información genética de los organismos vivos. La replicación del ADN es un proceso complejo que involucra la autoorganización de moléculas de ADN, enzimas y otras proteínas. Este proceso permite que las células se dividan y transmitan la información genética a las células hijas. Formación de estructuras virales. Los virus son entidades microscópicas que se replican dentro de las células huésped. La formación de estructuras virales, como la cápside, es un proceso de autoorganización que involucra la interacción de proteínas virales. Autoensamblaje de nanomateriales. Los nanomateriales son materiales que tienen dimensiones en el rango de nanómetros. El autoensamblaje de nanomateriales es un proceso que permite crear estructuras complejas y funcionales a partir de componentes individuales. Este proceso se está utilizando para desarrollar nuevos materiales con propiedades únicas, como sensores, catalizadores y dispositivos electrónicos. Estos ejemplos muestran que la autoorganización es un principio fundamental que opera a través de diferentes escalas, desde el mundo macroscópico hasta el microscópico. La autoorganización es esencial para la vida, la química y la física, y continúa siendo un área de investigación activa. Además de los ejemplos mencionados, la autoorganización también se observa en cristales líquidos. Los cristales líquidos son materiales que exhiben propiedades intermedias entre los líquidos y los sólidos. La autoorganización de las moléculas en cristales líquidos da como resultado estructuras ordenadas que pueden ser controladas por campos eléctricos o magnéticos. Redes neuronales. Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en el cerebro. La autoorganización de las neuronas en redes neuronales permite que estos modelos aprendan y resuelvan problemas complejos. La autoorganización en el mundo microscópico es un campo de investigación fascinante que nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la vida y la naturaleza. ¿Cuáles son los ejemplos más conocidos? Los ejemplos más conocidos de autoorganización. La autoorganización es un fenómeno fascinante que se observa en diversos sistemas, desde el mundo microscópico hasta el universo. Algunos de los ejemplos más conocidos son: 1. Sistemas biológicos. La formación de cristales. Los cristales son estructuras ordenadas que se forman a partir de la autoorganización de átomos o moléculas. Un ejemplo clásico es la formación de cristales de sal o azúcar. El desarrollo embrionario. El desarrollo de un embrión desde una sola célula hasta un organismo complejo es un proceso de autoorganización asombroso. Las células se dividen, migran y se diferencian en tejidos y órganos específicos, guiadas por señales químicas y mecánicas. El comportamiento de las colonias de hormigas. Las hormigas son insectos sociales que se organizan en colonias complejas. La interacción entre las hormigas individuales, sin necesidad de un líder central, da como resultado un comportamiento colectivo sorprendente, como la construcción de nidos, la búsqueda de alimento y la defensa de la colonia. 2. Sistemas físicos. El flujo turbulento. El flujo turbulento de fluidos, como el agua o el aire, es un ejemplo de autoorganización que se caracteriza por la formación de vórtices y estructuras complejas. La formación de patrones en sistemas reactivos difusivos.
Los sistemas reactivos difusivos son sistemas químicos en los que las reacciones químicas se combinan con la difusión de las sustancias. La interacción entre la reacción y la difusión puede dar como resultado la formación de patrones espaciales complejos, como las rayas de un cebra o las manchas de un leopardo. La formación de galaxias. La distribución de galaxias en el universo no es aleatoria, sino que se organiza en cúmulos, filamentos y vacíos. Este orden a gran escala se cree que es el resultado de la autoorganización de la materia oscura y la materia bariónica durante la evolución del universo. 3. Sistemas sociales. El desarrollo de las ciudades. Las ciudades son sistemas complejos que se autoorganizan, con patrones de crecimiento y desarrollo que surgen de la interacción entre los individuos, las empresas y las instituciones. La formación de mercados. Los mercados económicos son sistemas complejos que se autoorganizan, con precios y cantidades que se ajustan a través de la interacción entre compradores y vendedores. La propagación de ideas. La propagación de ideas, como las modas, las tendencias o las revoluciones, es un proceso de autoorganización que se basa en la interacción entre las personas. Estos ejemplos muestran que la autoorganización es un principio fundamental que opera a través de diferentes escalas y niveles de complejidad. Es un proceso dinámico y adaptable que puede dar lugar a estructuras ordenadas, pero también estructuras caóticas o impredecibles. La autoorganización es un campo de investigación activo que nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la naturaleza y la vida. En resumen, la autoorganización es un proceso fascinante que se observa en diversas áreas de la naturaleza y la sociedad. Los ejemplos más conocidos incluyen la formación de cristales, el desarrollo embrionario, el comportamiento de las colonias de hormigas, el flujo turbulento, la formación de patrones en sistemas reactivos difusivos, la formación de galaxias, el desarrollo de las ciudades, la formación de mercados y la propagación de ideas. ¿Hay ejemplos de autoorganización en la química? Autoorganización en la química. Sí, existen numerosos ejemplos de autoorganización en la química. Aquí se presentan algunos ejemplos. Autoensamblaje de moléculas. Las moléculas pueden autoensamblarse en estructuras complejas y funcionales a través de interacciones débiles, como las fuerzas de Van der Waals, los enlaces de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas. Este proceso es fundamental para la formación de estructuras como micelas, vesículas y cristales líquidos. Reacciones químicas oscilatorias. Algunas reacciones químicas pueden exhibir un comportamiento oscilatorio, donde la concentración de los reactivos y productos varía periódicamente en el tiempo. Un ejemplo clásico es la reacción de Belousov-Zhabotinsky, donde la mezcla de ciertos reactivos produce patrones espaciales y temporales complejos. Formación de patrones en sistemas reactivos difusivos. Los sistemas reactivos difusivos son sistemas químicos en los que las reacciones químicas se combinan con la difusión de las sustancias. La interacción entre la reacción y la difusión puede dar como resultado la formación de patrones espaciales complejos, como las rayas de un cebra o las manchas de un leopardo. Autoorganización de coloides. Los coloides son sistemas que contienen partículas dispersas en un medio continuo. La autoorganización de los coloides puede dar lugar a la formación de estructuras como geles, cristales coloidales y películas delgadas. Química supramolecular. La química supramolecular se ocupa del estudio de las interacciones entre moléculas para formar estructuras más grandes y complejas. La autoorganización juega un papel fundamental en la química supramolecular, permitiendo la formación de estructuras como rotaxanos, catenanos y dendrímeros. Estos ejemplos demuestran que la autoorganización es un principio fundamental en la química, que puede dar lugar a la formación de estructuras complejas y funciones emergentes. Además de los ejemplos mencionados, la autoorganización también se observa en la formación de cristales. La formación de cristales a partir de soluciones o fundidos es un proceso de autoorganización que involucra la interacción de moléculas para formar una estructura ordenada. La formación de polímeros. Los polímeros son macromoléculas que se forman a partir de la unión de monómeros. La autoorganización juega un papel importante en la formación de polímeros, determinando su estructura y propiedades. La autoorganización en la química es un campo de investigación activo que tiene implicaciones para el desarrollo de nuevos materiales, medicamentos y procesos químicos. En resumen, la autoorganización es un principio fundamental en la química que da lugar a la formación de estructuras complejas y funciones emergentes. Los ejemplos más conocidos incluyen el autoensamblaje de moléculas, las reacciones químicas oscilatorias, la formación de patrones en sistemas reactivos difusivos,
la autoorganización de coloides y la química supramolecular. ¿Hay ejemplos de autoorganización en reacciones químicas? Autoorganización en reacciones químicas. Sí, hay varios ejemplos de autoorganización en reacciones químicas. La autoorganización se refiere a la capacidad de un sistema para formar estructuras o patrones complejos a partir de la interacción de sus componentes individuales, sin necesidad de una intervención externa. En el contexto de las reacciones químicas, esto significa que las moléculas pueden autoensamblarse en estructuras ordenadas o que las reacciones químicas pueden generar patrones espaciales y temporales complejos. Aquí hay algunos ejemplos. 1. Autoensamblaje molecular. Las moléculas pueden autoensamblarse en estructuras complejas y funcionales a través de interacciones débiles, como las fuerzas de Van der Waals, los enlaces de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas. Este proceso es fundamental para la formación de estructuras como micelas, vesículas y cristales líquidos. 2. Reacciones químicas oscilatorias. Algunas reacciones químicas pueden exhibir un comportamiento oscilatorio, donde la concentración de los reactivos y productos varía periódicamente en el tiempo. Un ejemplo clásico es la reacción de Belousov-Zhabotinsky, donde la mezcla de ciertos reactivos produce patrones espaciales y temporales complejos. 3. Formación de patrones en sistemas reactivos difusivos. Los sistemas reactivos difusivos son sistemas químicos en los que las reacciones químicas se combinan con la difusión de las sustancias. La interacción entre la reacción y la difusión puede dar como resultado la formación de patrones espaciales complejos, como las rayas de un cebra o las manchas de un leopardo. 4. Cristales líquidos. Los cristales líquidos son un estado de la materia que exhibe propiedades tanto de los líquidos como de los sólidos. Las moléculas de los cristales líquidos se autoensamblan en estructuras ordenadas, pero aún pueden fluir como un líquido. 5. Reacciones autocatalíticas. Las reacciones autocatalíticas son reacciones químicas en las que un producto de la reacción actúa como catalizador para la misma reacción. Esto puede llevar a un crecimiento exponencial de la concentración del producto, lo que puede resultar en la formación de estructuras autoorganizadas. Estos ejemplos demuestran que la autoorganización es un principio fundamental en la química, que puede dar lugar a la formación de estructuras complejas y funciones emergentes. La autoorganización en la química es un campo de investigación activo que tiene implicaciones para el desarrollo de nuevos materiales, medicamentos y procesos químicos. En resumen, la autoorganización es un fenómeno que se observa en muchos sistemas químicos, desde el autoensamblaje de moléculas hasta la formación de patrones complejos en reacciones químicas. Este fenómeno es fundamental para comprender la complejidad de los sistemas químicos y tiene implicaciones importantes para el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Hay ejemplos de autoorganización en la química orgánica? Sí, hay muchos ejemplos de autoorganización en la química orgánica. La química orgánica se centra en los compuestos que contienen carbono, y estos compuestos pueden exhibir una amplia gama de comportamientos de autoorganización. Aquí hay algunos ejemplos. 1. Autoensamblaje de moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas pueden autoensamblarse en estructuras complejas y funcionales a través de interacciones débiles, como los enlaces de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. Este proceso es fundamental para la formación de estructuras como micelas. Las micelas son estructuras esféricas formadas por moléculas anfipáticas, con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, en soluciones acuosas. La parte hidrofóbica de las moléculas se agrupa en el interior de la micela, mientras que la parte hidrofílica se orienta hacia el exterior, en contacto con el agua. Vesículas. Las vesículas son estructuras esféricas formadas por bicapas lipídicas, que son capas dobles de moléculas lipídicas. Las vesículas son importantes en los sistemas biológicos, donde actúan como compartimentos para transportar y almacenar moléculas. Cristales líquidos. Los cristales líquidos son un estado de la materia que exhibe propiedades tanto de los líquidos como de los sólidos. Las moléculas de los cristales líquidos se autoensamblan en estructuras ordenadas, pero aún pueden fluir como un líquido. 2. Reacciones químicas oscilatorias. Algunas reacciones químicas orgánicas pueden exhibir un comportamiento oscilatorio, donde la concentración de los reactivos y productos varía periódicamente en el tiempo. Un ejemplo clásico es la reacción de Belousov-Zhabotinsky, que involucra la oxidación de un ácido carboxílico en presencia de un catalizador. 3. Formación de patrones en sistemas reactivos difusivos. Los sistemas reactivos difusivos son sistemas químicos en los que las reacciones químicas se combinan con la difusión de las sustancias.
La interacción entre la reacción y la difusión puede dar como resultado la formación de patrones espaciales complejos, como las rayas de un cebra o las manchas de un leopardo. 4. Polimerización. La polimerización es un proceso en el que las moléculas pequeñas, monómeros, se unen para formar cadenas largas, polímeros. La autoorganización juega un papel importante en la polimerización, determinando la estructura y las propiedades del polímero final. 5. Autoensamblaje de supramoléculas. Las supramoléculas son estructuras formadas por la unión de dos o más moléculas a través de interacciones no covalentes. La autoorganización juega un papel crucial en la formación de supramoléculas, permitiendo la creación de estructuras complejas con funciones específicas. Estos ejemplos demuestran que la autoorganización es un principio fundamental en la química orgánica, que puede dar lugar a la formación de estructuras complejas y funciones emergentes. La autoorganización en la química orgánica tiene implicaciones importantes para el desarrollo de nuevos materiales, medicamentos y procesos químicos. En resumen, la autoorganización es un fenómeno que se observa en muchos sistemas químicos orgánicos, desde el autoensamblaje de moléculas hasta la formación de patrones complejos en reacciones químicas. Este fenómeno es fundamental para comprender la complejidad de los sistemas químicos orgánicos y tiene implicaciones importantes para el desarrollo de nuevas tecnologías. Recuerda que los ejemplos que he mencionado son solo una pequeña muestra de la amplia gama de comportamientos de autoorganización que se observan en la química orgánica. La investigación en este campo continúa expandiéndose, revelando nuevas y fascinantes formas en que las moléculas orgánicas se autoensamblan y se organizan para crear estructuras y funciones complejas. ¿Hay ejemplos de autoorganización en la formación de proteínas? Sí, hay ejemplos de autoorganización en la formación de proteínas. La formación de una proteína funcional implica un proceso complejo de plegamiento, donde una cadena lineal de aminoácidos se pliega en una estructura tridimensional única y específica. Este plegamiento no está dirigido por una fuerza externa, sino que surge de las interacciones entre los propios aminoácidos de la cadena. Aquí hay algunos ejemplos de autoorganización en la formación de proteínas. Plegamiento de proteínas. El proceso de plegamiento de una proteína es un ejemplo clásico de autoorganización. La cadena de aminoácidos se pliega espontáneamente en una estructura tridimensional específica, guiada por las interacciones entre los aminoácidos, como los enlaces de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. Este proceso es crucial para la función de la proteína, ya que la estructura tridimensional determina su actividad biológica. Autoensamblaje de proteínas. Algunas proteínas pueden autoensamblarse en estructuras más grandes y complejas, como los complejos proteicos. Este proceso implica la interacción de múltiples proteínas individuales para formar una estructura funcional. Un ejemplo es la formación de los ribosomas, que son complejos proteicos que participan en la síntesis de proteínas. Formación de agregados proteicos. Aunque la autoorganización generalmente conduce a la formación de estructuras funcionales, también puede conducir a la formación de agregados proteicos, que son estructuras no funcionales que pueden ser dañinas para las células. La formación de agregados proteicos está implicada en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. El plegamiento de proteínas es un proceso complejo que no se comprende completamente. Sin embargo, se sabe que la autoorganización juega un papel fundamental en este proceso. La capacidad de las proteínas para autoensamblarse en estructuras específicas es esencial para la vida, y comprender este proceso es fundamental para el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades relacionadas con el plegamiento de proteínas. En resumen, la autoorganización es un principio fundamental en la formación de proteínas. El plegamiento de proteínas, el autoensamblaje de proteínas y la formación de agregados proteicos son ejemplos de cómo la autoorganización puede conducir a la formación de estructuras complejas y funciones emergentes en el contexto de las proteínas. La investigación en autoorganización en la formación de proteínas es un campo activo que tiene implicaciones importantes para el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades relacionadas con el plegamiento de proteínas. ¿Cómo se relaciona la autoorganización con la estructura de las proteínas? La autoorganización juega un papel fundamental en la estructura de las proteínas. La estructura tridimensional única de cada proteína, que determina su función, surge de un proceso de autoensamblaje complejo, donde la cadena de aminoácidos se pliega espontáneamente en una forma específica. Aquí te explico la relación. Plegamiento espontáneo. La cadena de aminoácidos de una proteína no se pliega al azar.
Las interacciones entre los aminoácidos, como los enlaces de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals, guían el proceso de plegamiento hacia una configuración de menor energía, que es la estructura tridimensional más estable. Interacciones débiles. Las interacciones débiles entre los aminoácidos, aunque individuales son débiles, colectivamente son las que determinan la forma final de la proteína. Estas interacciones son las que impulsan el proceso de autoensamblaje. Estructura tridimensional específica. La estructura tridimensional única de cada proteína está determinada por la secuencia de aminoácidos y las interacciones entre ellos. Esta estructura es crucial para la función de la proteína, ya que determina cómo interactúa con otras moléculas y cómo realiza su función específica en la célula. Autoensamblaje. El plegamiento de una proteína es un proceso de autoensamblaje, donde la cadena de aminoácidos se pliega espontáneamente en una estructura tridimensional específica sin necesidad de una intervención externa. Este proceso es un ejemplo de autoorganización a nivel molecular. En resumen, la autoorganización es fundamental para la estructura de las proteínas. Las interacciones débiles entre los aminoácidos guían el proceso de plegamiento, dando como resultado una estructura tridimensional específica que determina la función de la proteína. Ejemplos. Hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno en la sangre. Su estructura tridimensional única, que está formada por 4 subunidades de proteína, le permite unirse al oxígeno y liberarlo en los tejidos. Insulina. La insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre. Su estructura tridimensional específica le permite unirse a receptores en las células y activar una cascada de señalización que regula la absorción de glucosa. La autoorganización en la formación de proteínas es un proceso fascinante que sigue siendo objeto de investigación activa. Comprender este proceso es fundamental para el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades relacionadas con el plegamiento de proteínas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl